Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. No el que más come queda mejor alimentado, el que más grita mejor habla y el que más hace trampa mejor educado, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita calcular el número de empleados que ganan entre los rangos de mayor a 100.000, mayor a 300.000, entre 100.000 y 300.000 y menos de 100.000. Planteamos la solución en un programa de 27 líneas. En la línea 5 a una variable llamada C1 le asignamos el valor de 0. Este 0 lo convertimos a entero, es decir, se hace un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso forzamos a que el 0 sea de tipo entero. Recuerde que las variables en Python no se declaran, serán del tipo de dato según la información que almacenen. Como la variable C1 almacenará un dato de tipo entero, entonces esta variable será de tipo entero. Esa conversión forzosa la estamos haciendo porque las variables C1, C2 y C3 las vamos a usar en operaciones aritméticas. Por eso es necesario garantizar que sean de tipo numérico o entero. Recuerde que las líneas de código, las instrucciones en Python, si usted desea, puede omitir, poner el punto y coma al finalizar. En la línea 6, igualmente, la variable C2 recibe 0 y en la línea 7 la variable C3 recibe 0. Son variables entonces inicializadas a 0. La variable C1 almacenará la cantidad de empleados que ganen mayor a 300.000, la variable C2 los que ganen entre 100.000 y 300.000 y la variable C3 quienes ganen menos de 100.000. En la línea 9 vemos la instrucción que a la variable código le asignamos un valor ingresado por el usuario. Vemos entonces que se usa el método input. El método input permite tomar valores de entrada del usuario. El modo de usar es muy sencillo. Ponemos la palabra input y paréntesis y entre comillas dobles el mensaje a mostrar al usuario. Cuando el programa compile, el usuario verá este mensaje, ingresará el valor y al presionar enter este valor se irá entonces a la variable. En este caso a la variable código. Pero como podemos ver que el input está dentro del método int, es decir, la conversión a entero, entonces primero se convierte a entero lo que el usuario ingrese y luego se almacena en la variable código. Esa variable código la estamos usando porque el ejercicio no determina un fin de datos, entonces vamos a suponer que el fin de datos sea un código igual a 000. En caso de que recibamos un código 000, quiere decir que ya no se van a procesar más datos, es decir, no se van a leer más salarios. Por eso es que damos esa salida a este programa. Entre las líneas 11 y 24 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while, cuya condición es mientras el código sea diferente a 000 va a ingresar al ciclo. Observe algo importante. En Python los bloques de código no se manejan por llaves sino por tabulación. Eso quiere decir que todas aquellas líneas de código que pertenezcan a un ciclo for o un ciclo while o a una sentencia condicional deberán llevar tabulación con respecto al ciclo o la sentencia. En este caso observe que entre las líneas 13 a 24 todas estas líneas llevan una tabulación con respecto al ciclo while de la línea 11. Quiere decir que estas líneas de código pertenecen al ciclo, están dentro del ciclo, se ejecutarán siempre y cuando ingrese al ciclo. También es importante ver que una vez establezca el ciclo while, la condición, esta instrucción debe terminar con 2 puntos. Así como se aprecia en la línea 11, que establecemos la condición while y luego terminamos con 2 puntos. Esto también se hace para los ciclos for y las sentencias condicionales. Entonces dentro de este ciclo while en la línea 13 la variable salario va a recibir un valor ingresado por el usuario.
Luego de ver el mensaje, favor ingrese el salario. Y ese valor se va a convertir a tipo flotante. Luego solamente resta por preguntar, entonces usamos las sentencias condicionales. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 15, si el salario es mayor a 300.000, entonces en caso de ser cierto, línea 16, incrementamos el contador 1, es decir, a contador 1 le asignamos contador 1 más 1. En caso de ser falso, o sea, línea 18, el if salario mayor o igual a 100.000, entonces línea 19 a contador 2 le asigna contador 2 más 1. Incrementa el contador 2. La instrucción if de la línea 18 es similar a usar else if, es decir, si no, si. En Python podemos poner el if. Pero si tampoco es cierta la condición de la línea 18, entonces cae a la línea 21 al else. Entonces, si no, en línea 22 incrementamos el contador 3. A contador 3 le asigna contador 3 más 1. O sea, si no cumple la condición de la línea 15, si el salario no es mayor a 300.000, quiere decir que es menor a 300.000. Y cae a la línea 18. En la línea 18 preguntamos, si no, si es mayor a 100.000, quiere decir que está entre 100.000 y 300.000. Pero si tampoco es cierto esta condición, quiere decir que es menor a 100.000. En la línea 24 a la variable código le asignamos un nuevo código ingresado por el usuario. Recuerde que estamos en un ciclo while y lo vamos a repetir continuamente hasta que se ingrese un código igual a 000. Por último, al salir del ciclo while en la línea 26 vemos que usamos el método print. Mire que este método print nos lleva a tabulación con respecto al ciclo while. Luego Python sabe que aquí termina el ciclo. Entonces el método print permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Y si la variable a mostrar no es de tipo string, hay que convertirla a string. Entonces vemos que mostramos salarios mayores a 300.000, contador 1. Salarios entre 100.000 y 300.000, contador 2. Y salarios menores a 100.000, contador 3. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un algoritmo que permita calcular el número de empleados que ganan entre rangos mayores a 300, entre 100 y 300 y menores a 100. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.